Bueno, pues en los próximos minutos vamos a hablar de un libro que es este que están viendo, que se acaba de presentar hace poco. Es una auténtica joya, Cuentos pendientes, 43 voces del cuento castellano y leonés del siglo XXI. Bueno, pues como su nombre indica, una recopilación de cuentos con muchos y variados autores de Castilla y León, varios de ellos zamoranos, y con dos de ellos, no lo hemos podido hacer con todos, pero sí con dos de ellos vamos a hablar en los próximos minutos. Así que nos acompañan ya, eso sí, a través de Zoom, porque no se encuentran en Zamora, José Ángel Barrueco y Mario Crespo, a los dos que ya los estamos viendo. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Hola, ¿qué tal? buenas tardes. Un saludo a los dos, dos escritores de la tierra, además dos jóvenes, y queríamos lo primero contarnos qué es exactamente Cuentos pendientes, cómo ha surgido esta iniciativa en Castilla y León. Bueno, pues es una iniciativa de José Ignacio García, que es alguien que se ha dedicado, aparte como escritor, ha coordinado varias antologías ya, sobre todo el cuento, relacionadas, por ejemplo, la Navidad con el cuento, de una antología que se llama Contamos la Navidad, y luego ha ido sacando varias. Entonces, él cuenta en el prólogo que tenía la inquietud de hacer una antología que reflejara sobre todo las voces que hay ahora en Castilla y León, los que estamos trabajando en el siglo XXI. Quería que fuera representativa, ¿no?, de lo que se hace ahora, y quería continuar la tradición de otras antologías muy famosas que se hicieron hace años. Entonces, bueno, empezó por ahí la cosa. Si quieres... ¿Cómo se pone en contacto con vosotros? ¿Qué os cuenta de este proyecto y cómo os sentís de animados a participar en él? Bueno, en mi caso, José Ignacio se pone en contacto conmigo por medio de email y me cuenta un poco el proyecto, que es básicamente lo que acaba de relatar José Ángel. Y la idea es reunir autores de Castilla y León de forma que la compilación sea muy heterogénea, no solo con distintas edades, con autores de distinta época, digamos, sino también con estilos muy distintos, contenidos muy distintos y también vivencias diversas. Bueno, en mi caso yo soy uno de los autores más jóvenes y ver que he tenido la oportunidad de estar en una compilación con autores que admiro, que respeto y que he leído, e incluso algunos que yo considero maestros, como el zamorano Tomás Sánchez Santiago, que siempre es un placer leerlo, pues para mí es una satisfacción. La Y verdad es para que... mí lo mismo. No, para mí lo mismo. Además, José Ignacio creo que ha hecho una labor muy difícil, que es, somos 43, coordinar a 43 personas que envíen los relatos, hablar con el maquetador, con el editor, es un trabajo muy complicado. Bueno, Mario y yo hemos hecho cosas de estas, y la verdad es que es una labor la que ha hecho él encomiable, ¿no? El libro, además, como bien decía antes Mario, presenta relatos de lo más variado en cuanto a temática, en cuanto a sus autores. La verdad es que es un gusto leerlo porque al final es una recopilación de lo que hay en Castilla y León, de esta tierra que es muy grande, muy variada y con autores para casi cualquier gusto. Y yo creo que ese es uno de los objetivos al final, que tengamos en las manos un libro que nos dé una idea de todo lo que hay en Castilla y León en el mundo de las letras, que es muchísimo. Sí, yo creo que además a mí lo que me gusta de las antologías es que yo creo que pueden servir de guía orientativa. Lógicamente, como él dice en el prólogo, no están todos los que hay, eso es imposible, ¿no? Pero siempre esto te puede servir de guía. A mí es lo que me gusta de las antologías, que bueno, si a lo mejor leo a 10 de León, puedo investigar un poco más, a ver cuántos autores más hay de León que me puedan aportar algo, ¿no? A mí me gusta decir que una antología contenta a 20 personas, que son normalmente el número de los que salen en la compilación, pero enfurece a 200. Pero bueno, es que no se puede complacer a todo el mundo, ¿no? Él da buenas razones al principio, porque hay algunos autores, dos o tres muy conocidos, de por qué no están. Pero bueno, ya emplazo al lector a que se lo lea. Mario, hablábamos, ¿no?, también de la importancia de esa selección de 43. Me imagino que os hayáis hablado entre vosotros, ¿no?, de lo complicado que haya tenido que ser esa selección, pero que al final es una representación de todo lo que hay en Castilla y León. Bueno, como ha dicho antes Barrueco, coordinar una antología es un trabajo titánico y además es
es un tipo de libro o de proyecto editorial que cada vez escasea más. Quizá también por el mundo, la situación actual que está viviendo el mundo editorial español, ¿no? Entonces, hay muchos editores que no quieren arriesgarse a publicar antologías, pues por su propia idiosincrasia, ¿no? Por la génesis, es decir, el lector está más enfocado o más educado a leer un tipo de narrativa o a un autor determinado. Entonces, el mismo proceso de lectura de una antología en el que vas saltando de un relato a otro, pero cuyos textos están firmados por autores distintos, es ya en sí una experiencia diversa desde el punto de vista del lector. Entonces, bueno, hay que tener valentía, hay que tener ganas y hay que poner mucho entusiasmo para llevar a cabo un proyecto de estos, máxime con un número de autores tan importantes. Pero en este caso creo que era muy necesario para cubrir un hueco que quizás sí se había hecho en el siglo XX, pero que estaba faltando de alguna manera en lo que llevamos ya de siglo XXI. Castilla y León, hay que tener en cuenta además que Castilla y León es una comunidad que tiene 9 provincias y que es difícil que todas estén representadas. En este caso hay provincias que cuentan con muchos autores, como por ejemplo León, incluso Zamora, teniendo en cuenta que la población de nuestra provincia no es una de las mayores, de hecho es una de las menores, ¿no? Pues creo que somos 5 autores representando la tierra. Y volviendo un poco a lo que dices, yo creo que quizá Castilla y León por pues por su historia, por su economía, por su política, no puede competir en la manufactura o en la industria o en otros terrenos, pero sí ha dado siempre y sigue dando muy buenos artistas, sea en las artes plásticas o sea en la literatura, ¿no? Entonces, yo he estado leyendo el libro estos días y la verdad es que me parece como obra de por sí muy interesante y creo que incluso también editorialmente está funcionando muy bien. Y bueno, las opiniones que nos llegan, no muchas todavía de algunos lectores, van un poco en esa misma línea. A ambos os pregunto por vuestro cuento, por vuestro relato en este caso. Creo que no es un cuento escrito específicamente para esta obra, sino que habéis seleccionado algún trabajo que ya teníais. Hablarme de cada uno de los dos, yo los he leído, la verdad es que son muy diferentes. José Ángel habla de la enfermedad, es un relato duro. Mario tiene también una parte dura, pero tiene también una parte con más sentido del humor. Hablarme cada uno de vosotros de dónde surge y cómo es vuestro relato, vuestro cuento. Vale, en primer lugar, José Ignacio no quería inéditos, aunque al final creo que ha metido 3 o 4, no quería inéditos, él quería cuentos publicados, ¿no? Entonces, bueno, fue cosa de mirar los archivos y buscar qué relato podía encajar. En mi caso, elegí la enfermedad por 3 razones. Bueno, uno porque está dedicado a mi madre, otro porque está ambientado en Zamora, que también eso transcurre en Zamora, me gustó. Y luego porque como trata la enfermedad, yo creo que es un momento que está, ¿cómo decirlo?, no de moda, ¿no? Pero está muy de actualidad. Es un tema muy de actualidad, ¿no? Y luego también había salido una antología que se titula Narrando Contracorriente, que yo creo que también está Mario, si mal no recuerdo, y la editorial ya no existe, entonces yo creo que es un relato que no se llegó a leer, vamos, no conozco mucha gente que lo haya leído, y digo, bueno, pues puedo aprovechar ahora y introducirlo aquí, a ver qué tal le va. Pues eso por mi parte. Es un relato para leer y para reflexionar. La verdad es que es duro, como decíamos, porque bueno, habla de la enfermedad del cáncer, pero un tema muy actual. Es verdad que no solamente habla de la enfermedad del cáncer, sino, como decías, está muy bien en estos momentos, se puede traer muy bien a la situación que estamos pasando. Claro. Mario le echa un poquito más de sentido del humor. Bueno, en mi caso, claro, una de las premisas es que el relato hubiera sido publicado anteriormente, ¿no? Entonces eso ya acotaba un poco la elección por sí. Bueno, yo elegí un relato del libro de cuentos que publiqué en el año 2011, creo recordar, se llamó Cuento Kilómetros. Que ahora mismo, incluso en el momento de elegirlo, yo ya veía con una óptica distinta, con cierta distancia o lejanía, porque creo que cuando lo escribí, no cuando lo publiqué, pero sí cuando lo escribí tenía como 29 años. Entonces, yo cuando miro atrás y veo lo que, sobre todo a nivel de estilo, también de contenido, pero a nivel de estilo,
lo que hacía entonces o lo que practicaba, pues me siento un poco distante. Me gustaría cambiar ciertas cosas, a lo mejor corregirlas, o pienso ahora haría esto de esta manera, de otra, utilizaría otro tipo de oraciones, otro ritmo. Pero también me pareció que el relato tenía una frescura que quizá con los años vas perdiendo. Cuando empiezas no tienes miedo, no tienes nada que perder, ¿no? Entonces vuelcas sobre el papel casi visceralmente todo lo que quieres contar. Y creo que elegí este porque era un relato que tiene ritmo, era dinámico, era divertido también, como tú has dicho, y también está ambientado fuera de España, está ambientado en Roma y está basado en una vivencia real. Tiene un poco de ficción, un poco de exageración, si quieres, pero es cierto que está basado en una historia real que me aconteció. Entonces, bueno, me parecía que viendo también un poco la selección y cómo iba a ser, que podía servir de contrapunto y aportar un poco otro tipo de estilo bueno, a relatos más clásicos probablemente. Y por eso elegí este relato que se llama Vendetta. Sí, la verdad es la sensación que he tenido cuando lo he leído, me ha parecido escrito, hablas de un chico Erasmus, me parecía escrito en ese momento por una persona que lo había vivido muy recientemente, por una persona muy joven, por ese aire fresco que tiene. En cualquier caso, una recomendación para todos para no perderse este Cuentos Pendientes. No quiero perder la conexión con vosotros dos, con dos escritores zamoranos, sin preguntaros a cada uno de vosotros en qué estáis trabajando en estos momentos, cuál es vuestro próximo proyecto. ¿Quién empieza? Bueno, empieza tú. Yo en concreto ya hace tiempo, porque también colaboro en prensa y bueno, es un género que me gusta mucho, el artículo, pero bueno, también la no ficción. Es verdad que he escrito y sobre todo publicado más narrativa, pero ya hace más de 1 año y medio que estoy muy enfocado en el ensayo. Entonces, bueno, he estado escribiendo durante los últimos tiempos, también durante el confinamiento, un ensayo que se publicará, no sé exactamente cuándo, pero bueno, en los próximos meses, pero ya tenemos un proyecto editorial para ello. Y bueno, está un poco basado en mi experiencia en la India con una ONG e intenta desentrañar un poco las claves de la desigualdad y del hambre en el mundo, pero de una forma, no sé si denominarla narrativa, pero sí dinámica, saliéndome un poco de lo que es un manual técnico, digamos. Y bueno, me parece que también es aportar un poco una visión divulgativa de alguna manera de todo lo que se esconde detrás del hambre, tanto en cuanto a razones económicas, sociales, políticas e históricas. Y bueno, ahora mismo estoy en fase de corrección muy entretenida. Muy entretenida, sí, esa fase es muy entretenida. José Ángel, cuéntanos tú. Pues a mí me han coincidido este mes dos pequeños libritos, pequeños en extensión, en formato, van a ser cositas así muy, muy pequeñas. Uno se titula Miniaturas, ha salido ya, yo todavía no tengo ejemplares, pero ya salió. Sale con una editorial muy pequeña, pero muy, muy buena, a mí me gusta mucho, se llama Los Papeles de Brighton, que la dirige un zamorano que es Juan Luis Calvarro. Hace poco publicó a Tomás Sánchez Santiago, por ejemplo, unos artículos. Entonces, bueno, Miniaturas es una compilación de unas notas breves que tomaba yo en el blog años antes de que hubiera Twitter en España, ¿no? Hacíamos muchos bloggers por aquel entonces que eran pequeñas anotaciones, que luego es lo que se ha hecho en Twitter, ¿no? Ese acaba de salir y en breve va a salir otro texto breve. No sé en qué género meterlo, ¿no? Porque puede ser semblanza, puede ser ensayo. Se titula Culo de gallina y es sobre la fístula que tuvo Luis XIV. Es una investigación que he estado haciendo durante un tiempo y tal. Esa va a salir en La Uña Rota pues, dentro de unas semanas. Y es lo que traigo entre manos. Muy bien, pues a los dos, José Ángel Barrueco, Mario Crespo, seguiremos la pista. Ya os llamaremos para esas presentaciones y esas publicaciones, porque ya sabéis que siempre que hay letras zamoranas nos encanta poder hablar de ellas aquí en 8 Magazine. De momento Genial. Nos quedamos con ello. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y muy buenas tardes a los dos. Muchas gracias a vosotros, buenas tardes. A vosotros, un placer. Un placer veros a los dos, además. Buenas tardes.
Y nada más Venga, que hasta luego. nosotros los despedimos y hacemos un alto para publicidad. Enseguida más cosas.